Daremos continuidad al análisis del desarrollo del ser humano desde su vida extrauterina una vez termina su desarrollo en el vientre materno. Para ello, tenemos que primero interiorizar o reconocer algunos conceptos básicos de cómo se ha ido incorporando el término de infancia y de neurodesarrollo a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de infancia, tenemos que en las comunidades antiguas, en pueblos indígenas y comunidades muy primitivas, generalmente se contenía un concepto equívoco del nacimiento con algún tipo de defecto o malformación y se generaban infanticidios de manera deliberada. Estas comunidades estaban acostumbradas a desarrollar prácticas como sumergir a los bebés recién nacidos en agua fría y dejarlos al aire libre para que sobrevivieran si eran aptos o si tenían la fuerza suficiente para pertenecer a la comunidad. También se tenía la concepción de que todos los niños nacidos con malformaciones de tipo físico, con malformaciones que impidieran su funcionamiento, eran niños no aptos por los cuales generaban sacrificios en el momento de su nacimiento. Esto también ayudaba a controlar el tipo del tamaño del grupo y del sexo y escogían a los más fuertes para la comunidad según sus creencias y sus percepciones. A medida que avanza el tiempo y que empiezan los naturalistas y los hombres de ciencia médica a estudiar un poco y a comprender que el ser humano tiene una serie de desarrollos y de adaptaciones, se incorpora el pensamiento mecanicista, en donde hablamos de que el cuerpo es entendido como una máquina y que todo lo que éste contiene pues va a ser una máquina interna o una serie de engranajes que le permiten funcionar. Estas primeras bases del funcionamiento se convierten para la fisioterapia en un referente importante, ya que se generan terapéuticas que tratan las fallas o que facilitan el desarrollo del funcionamiento de este organismo, inicialmente enfocado directamente a las fallas que presente más que en promover su buen funcionamiento. Y también se empieza a estudiar y se empieza a hablar de la naturaleza que tiene este recién nacido y de que este recién nacido va cambiando a medida que avanzan los días y los meses después de su nacimiento y se empieza entonces a pensar y a hablar de un desarrollo humano que puede generar funcionalidades o no en el ser humano. Adolf Kellet es uno de los científicos y sociólogos que más empezó a tocar este tema y hablaba de que ese desarrollo humano tiene un cambio y que le puede dar la posibilidad al ser humano de que tenga un desarrollo diferente. De tal manera que hacia el siglo XVIII y hasta el siglo XIX se cambia un poco esa percepción del ser humano y se habla de que éste se desarrolla y que tiene la capacidad de mejorar sus habilidades y su supervivencia. Y se dice que las medidas antropométricas son un indicador importante de cómo se da ese desarrollo. ¿Cómo se hace? Observando al recién nacido y tomando medidas específicas como el perímetro cefálico, el perímetro del tórax, la talla con la que nacen, el peso, que son medidas que hasta hoy en día utilizamos para generar una evaluación a grosso modo de lo que es el desarrollo del bebé. Hay tablas importantes que utilizamos en los programas de crecimiento y desarrollo que me muestran cómo está ese percentil de crecimiento, si es adecuado para la edad o está por fuera del límite. Y de esta manera evaluamos ese control del ritmo del crecimiento del ser humano. Hacia los años de 1940 empiezan una serie de pediatras y científicos a analizar estos comportamientos y a generar una serie de escalas y de instrumentos que sirven para valorar y para medir el desarrollo del ser humano. Entonces, la escala de evaluación del desarrollo que inician Giselle y Catherine, dos pediatras importantes, busca, además de incluir los diferentes tipos de medidas antropométricas, darse cuenta e incluir también los comportamientos de la conducta del niño. Y todo el área de pediatría y los pediatras científicos en ese momento pensaron ya no solamente en la atención de la enfermedad, sino que esa enfermedad tiene unas secuelas que pueden tener una interferencia importante en el desarrollo del niño y que pueden o no determinar lo que conocemos como normalidad para la sociedad, que estas enfermedades pueden tener unas secuelas importantes que me van a llevar a tener defectos, que me van a
llevar a una desviación en el desarrollo de ese niño. Entonces también entender y poder estudiar que por medio de las escalas, además de conocer las medidas antropométricas, estudiar cómo se mueve, cómo es el desarrollo cognitivo, qué interacciones tiene, pueden determinar cuáles fueron las desviaciones que se presentaron como secuela de algún tipo de alteración o patología. Estos test empezaron a madurar a lo largo del tiempo y poco a poco fueron viendo la necesidad de ser unos test que no evaluaran tanto medidas específicas, sino que tomaran aspectos importantes del funcionamiento del ser humano dentro de su desarrollo, los contactos sociales, los contactos escolares, el contacto familiar, y si podía o no podía defenderse en actividades básicas de la vida diaria, como coger una cuchara, como comer, como desplazarse, como ir al baño, y empezaron a evolucionar otra serie de aspectos importantes para tener en cuenta en el desarrollo y la maduración neurológica de estos niños. Cuando se dieron cuenta de estos cambios importantes en la conducta, en el movimiento del cuerpo y empezaron a ver que no era solamente un tema de medidas antropométricas, sino que había un cambio importante, se empezaron a generar estudios y preguntas de qué era lo que realmente cambiaba y llegaron a la conclusión de que lo que cambia es el cerebro y el cerebro permite que el cuerpo responda a diferentes necesidades. Y se habló entonces de un cerebro que es dinámico y que es evolutivo. Cuando se incorpora este concepto, empezamos a hablar entonces del neurodesarrollo como una disciplina específica que ayuda a la evolución del ser humano. Y esa tendencia mecanicista apoyó con los sistemas sensoriales. Entonces, ¿qué dice la teoría? Dice, no, pues si el cerebro evoluciona y evolucionan una serie de sistemas y el cuerpo es una máquina, que la máquina está evolucionando permanentemente, estos sistemas dinámicos que tiene dentro, estos sistemas sensoriales, es lo que finalmente le permite al ser humano captar estímulos, poder relacionarse, poder perfeccionar su funcionalidad y tener unas acciones claras dentro de los contextos en los cuales participa. Y eso se le llamó percepción en la interacción del ser humano. Hacia el siglo XX surgen muchos modelos del desarrollo neurológico en el niño que empiezan a analizar la conducta, la capacidad de adaptación, la capacidad de cambio, y todo esto se relaciona de manera muy importante con los procesos de plasticidad cerebral. Y se dieron cuenta que el análisis mediante estos tests y mediante los comportamientos del ser humano de manera temprana me pueden generar una predicción rápida de si el niño tiene una condición de normalidad o anormalidad, y además de poder identificarla, saber cómo son esos factores de riesgo cerebrales que tiene y qué impacto van a tener para su futura participación y para prevenir o para poder ser intervenidos. Entonces ya se empiezan a preguntar de que hay enfermedades o hay situaciones que causan unos daños que se convierten en factores de riesgo para ese neurodesarrollo de un cerebro dinámico y evolutivo, y dicen, este cerebro se puede bloquear, este se puede dañar y eso me puede causar un impacto. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Lo voy a prevenir? ¿Cómo lo puedo prevenir? Y si ya está, entonces, ¿cómo lo voy a intervenir? Y empieza a pensarse desde la rehabilitación que la intervención es una forma de buscar rehabilitar y de ganar nuevamente el funcionamiento de ese sistema nervioso central. Con el pasar del tiempo se sigue fortaleciendo por las escuelas de pediatría y los científicos en las ciencias de la salud las diferentes teorías del neurodesarrollo bajo el cerebro dinámico y evolutivo. Y entonces se empiezan a analizar específicamente al recién nacido. Y dicen, en el análisis de este recién nacido y la adaptación de los primeros meses de vida y los primeros momentos de este recién nacido está la clave para poder entender cómo funciona este cuerpo, cómo funciona este cerebro, cómo funciona el ser humano en su desarrollo humano. Y entonces pediatras y autores como André Thomas en los años 50 empezaron a decir que el recién nacido tenía una capacidad neurológica de comunicación que le permitía a ellos como médicos analizar algunos comportamientos que era típico de todos los bebés, y que estos comportamientos se iban modificando y que iban manteniéndose hasta su etapa de lactancia, entendiendo al lactante como el bebé que recibe lactancia materna. Paralelo al trabajo de André Thomas en los años 50, trabajó Paper y Giselle describiendo
cuáles eran esas reacciones importantes que tiene el recién nacido y cómo poder identificar su comportamiento. Y entonces ellos dicen que hay unos estímulos específicos que desencadenan estas respuestas y a ellos se suma un autor muy importante que es el pediatra, el doctor Pretzel, que habla acerca de dos movimientos importantes que se desarrollan desde la vida intrauterina, que son los movimientos Witting y Fidgety, unos movimientos muy pequeños y muy precisos que de no tenerlos pueden ser signos importantes para mostrar que ese desarrollo no está normal y que pueden ser un signo importante para determinar si hay o no una lesión neurológica que pueda truncar o interrumpir el neurodesarrollo del niño. En el mismo momento que se están dando este boom y este estudio grande sobre este desarrollo del recién nacido, entran dos personas muy importantes como referentes de historia de la fisioterapia, que son los esposos Boat. Ellos tienen sus libros y su técnica específica y son Karel y Berta Boat, quienes empiezan a hablar de la patología de ese cerebro, de cómo este cerebro se daña y entonces hablan de lo que conocemos como la fisiopatología, cómo se comporta ese cerebro lesionado y qué es lo que va a pasar con el desarrollo de este niño, generando el término de parálisis cerebral infantil cuando se dan los diferentes daños en un cerebro que está en desarrollo en etapas tempranas. Y ellos tienen muchísimos libros acerca de cómo se presentan los diferentes tipos de parálisis cerebral que hay y qué es lo que va a llevar a que este niño pueda o no tener una adecuada rehabilitación. Se suman también C9, donde con varios colaboradores estudian las bases fundamentales del estudio del neurodesarrollo, donde analizan ese comportamiento desde el principio y cómo se va dando todo ese proceso evolutivo, y habla también del recién nacido a término con unas características específicas, unas respuestas diferentes en el entorno frente a un recién nacido pretérmino, que también tiene unas características muy diferentes que hay que aprender a diferenciar para poder generar unos adecuados diagnósticos. Y también habla del comportamiento del lactante y cómo éste evoluciona y empieza a cambiar a medida que tiene relacionamientos diferentes con la madre y con el contexto. De esta manera encontramos que hacia los años 70 surge el área tecnológica y entra un dilema grandísimo en cuanto a preguntarse si es o no viable o si es cuestionable darle supervivencia por medio de elementos de tecnología a bebés que vienen con unos daños neurológicos muy grandes o con patologías que lo que van a causar es discapacidad y una pobre interrelación. Y ahí se habla del porvenir cerebral. A la par, la escuela francesa nos dice, pero mire, es que hay diferentes aspectos que pueden ayudar a determinar cómo es ese desarrollo y cómo podemos ayudarlo a ajustar. El tono muscular pasivo, que es cuando yo como terapeuta muevo, el activo, que es cuando el niño se mueve, y cómo estos dos me sirven de parámetro diagnóstico. Cómo se comporta el neonato, cómo ha sido su actividad intra y extrauterina y cómo se dan esos gestos de imitación y de funcionalidad cuando el niño nace y empieza a interactuar con diferentes entornos. Y hablan de algo que conocemos como signos neurológicos blandos, que son signos específicos de que algo no está bien, de movimientos que el niño debe tener, que se han analizado a lo largo de todo ese neurodesarrollo y que me dice, ojo, mire, usted tiene que vigilar esto porque esto no está bien, démosle tiempo porque está chiquito, pero hay que estar pendiente del proceso de desarrollo de este bebé. Finalmente entramos a conocer el término de desarrollo motor y cómo lo conocemos actualmente y se entiende al desarrollo motor como algo que involucra la adquisición que es de manera progresiva de todas las habilidades motoras que le permiten al ser humano mantener un buen control de la postura, que no colapse contra gravedad, que se desplace y que tenga una buena destreza en la parte manual, y para ello se requiere que aparezcan y desaparezcan reflejos importantes que se llaman reflejos por niveles de maduración, que están mediados desde la médula y por el sistema nervioso central y que van a permitir que se genere una serie de respuestas posturales y motoras que van a ser funcionales y que finalmente terminan siendo voluntarias. Esta definición la pueden encontrar en esta bibliografía. Bibliografía consultada. Agradezco muchísimo la atención prestada.